El sermón de hoy es titulado Jesús ve, mujeres del Evangelio de Lucas. Y como una de las partes de ese Evangelio de Lucas y su concentración en los forasteros y marginados, encontramos que Jesús tiene una perspectiva muy distinta de las mujeres en comparación a cómo estaba la cultura en su día. Adam Hamilton, el autor de un libro titulado Lucas, Jesús con los forasteros y marginados, Hamilton dice, mujeres fueron considerados importantes solamente en la manera que ellas tuvieron impacto en la vida de hombres. Y eso no es tan difícil creer, ¿verdad? La mujer se entendió que su función era de procrear, de tener niños. Y la mujer no se identificaba fuera de su relación con su esposo. Primero su papá, segundo su esposo. Y se nota que las mujeres cuando le bajaba la regla como a 12, 13, 14 días, años, fue el momento en que las mujeres fueron casadas. En ese contexto, dice el reverendo Adam Hamilton, las mujeres no fueron vistas. Pero Jesús tuvo otra manera de ser. Para mí, alguien que ha estudiado las escrituras y el contexto en lo cual fueron escritos, me impactó incluso escuchar al reverendo Hamilton hablar de algunos de los historiadores del momento y aún su perspectiva de las mujeres. Perdóname. Josephus, conocido como uno de los historiadores más fuertes de la temporada, decía que el testimonio de la mujer nunca debe de ser usado en las cortes, porque las mujeres no fueron consideradas testigos creíbles en las cortes. Quiero que ustedes piensen en eso con todo lo que pasó con la mujer encontrada en el acto de adulterio. Además de Jesús decir que la persona sin pecado tira la primera piedra, Jesús permite que la mujer sea testiga de su propia experiencia, en el contexto en lo cual mujeres no tenían voz. Filo de Alejandría decía que las mentes de las mujeres en cierta manera fueron más débiles que las mentes de hombres, porque una mujer no tenía la capacidad de comprender las cosas que eran apreciables solamente por usar la razón. Ese es el viejo argumento, ¿verdad? Las mujeres son puras emociones y los hombres son puro intelecto, pura razón. Yo soy mujer y tengo un poco de sentimientos, les digo. Y pregunta a mi esposo si quiere saber de eso, ¿no? Pero además de mis sentimientos, yo tengo intelecto, razón, capacidad de pensar. Jesús parecía tener una perspectiva muy distinta a su tiempo. La otra cosa interesante de los textos bíblicos es que las mujeres muy pocas veces se presentan con nombre. Y quiero que piensen en eso. Conocemos a la mujer que tiene sangre. Conocemos a la viuda de Naín. Conocemos a la mujer que lava los pies de Jesús. Pero muy pocas veces tienen nombres en particulares esas mujeres. En cierta manera es porque en esa temporada los autores que estaban escribiendo el Evangelio no iban a conocer los nombres de las mujeres porque no se repetían. No era importante darle un nombre. Y por otro lado, a veces fueron considerados menos importantes. Dice el reverendo Adam Hamilton que solamente hay 1,700 personas individuales con nombre en todo el texto bíblico. Entonces díganme cuáles son nombres de algunos de los personajes bíblicos, hombre y mujer. ¿Cuáles son parte de los nombres que conocemos? No se me duermen. Yo no me siento bien de salud, así que no se me duermen. Vamos a aprender juntos. Elías, Sara, ¿quién más? Ajá. Noemí, Moisés, David, José, ¿quién más?
Rebeca, Raquel, Ruth, Débora. Entonces hay 1700 personas, hombres y mujeres con nombre en el texto bíblico, yendo de Génesis hasta Apocalipsis. Pero de esos 1700, según Adam Hamilton, 1563 son hombres. Solamente en el texto bíblico hay 137 mujeres con nombre. Y ustedes nombraron algunos. ¿Eso significa que las mujeres importaban menos? No. Pero significa que la cultura en la cual fue elaborado no levantaba sus nombres. Pero Jesús, y para entender ese contexto nos ayuda a entender a profundidades quién es nuestro Señor. Comenzando con el Evangelio de Lucas, encontramos a Elizabeth y María. Y ese encuentro tan lindo entre una mujer mayor y una mujer jovencita. Encontramos rapidito a Ana, una profeta, Ana, que había estado viuda esperando en el templo por años. Y cuando ella reconoce a Jesús, es la primera de declarar quién es Él. Y ella tan satisfecha en toda su obra de oración y espera, le dice: ya puedo salir de este mundo en paz. Ana, tan pronto encontramos en Lucas 4 que Jesús sana a la suegra de ¿quién? De Pedro. Esa historia me da risa, ¿no? Porque esa mujer no tiene nombre, pero supuestamente, o sea, obviamente tiene nombre, pero no está escrito en el texto. Pero la suegra de Pedro está atendiendo a Jesús y todos los discípulos y de repente se le da fiebre. Cae en cama, Jesús la sana y ella ahí nomás, ¿qué hace? Se levanta para servirles. Es una de las historias que más me da risa. Lucas 7, 11 a 6, encontramos a una señora viuda caminando en la calle tras el cuerpo de su hijo único difunto. Y nosotros no conocemos su nombre, más bien la conocemos como la viuda de, ¿quién sabe? Nain, la viuda de Nain. Y dice el texto que cuando Jesús ve a esa mujer que va a poner en la tierra a su único hijo, dice que su corazón fue tan conmovido que para toda la procesión toca el hombre, él se levanta de entre los muertos y Jesús hace nada más que dar ese hombre a la mujer. Toma tu hijo, porque él podía sentir y ver esa mujer en luto. En Lucas 8 encontramos que Jesús iba a la casa de Jairo. ¿Quién conoce esa historia? Está enfermo el hijo de Jairo y Jairo tiene alta posición militar. Va a la casa de Jairo porque se está muriendo su hijo y en medio de ir a la casa de Jairo, que sí tiene nombre, alguien toca a Jesús. Y de repente nadie ve quién le toca. Porque en parte las mujeres fueron invisibles. Y Jesús vuelve a ver y dice: ¿quién me tocó? Y los discípulos dicen: no, nadie. Porque ellos tenían su ceguedad también. No hemos visto a nadie. Y Jesús insiste: no, yo sentí el poder sanador salir de mi ser. ¿Quién me tocó? Y la mujer con mucho miedo sale de las sombras a decir: fui yo te toqué. Y Jesús la saca de la sombra y le da su lugar a decir: mujer, tu fe te ha sanado. Para entender esa historia también hay que entender que una mujer sangrando, si sea de menstruación o si sea de otra cosa, una mujer sangrando es sumamente considerado no limpio. Y no puede tocar a alguien más que es puro, un rabí, un fariseo.
al meramente tocarle, ella contamina a Jesús. Pero Jesús no está interesado en eso. Jesús la ve y la saca de la sombra. Mas luego en Lucas 13, comenzando con el verso 10, Jesús sana a una mujer que dice el texto que tenía un demonio. Y ese demonio literalmente tenía a la mujer doblada. O sea, no podía levantar su cabeza. Y tenía 18 años de ser mujer doblada en la sinagoga. Todavía no entiendo qué quiere decir eso. Que allí se mantenía por 18 años o por 18 años fue fielmente a la sinagoga, no sé. Pero Jesús la encuentra doblada en la sinagoga y Él procede a sanarlo, sacando afuera el demonio. Y muy importante esa historia porque nos muestra que los demonios en aquel tiempo, el entender, el demonio te puede afectar físicamente. El demonio te puede afectar emocionalmente, espiritualmente. La mujer estaba doblada en dos. Y cuando Jesús la sana, todavía no tiene nombre. Cuando Jesús la sana, ¿qué dice todo lo demás en la sinagoga? ¿Qué dicen todo lo demás? Comiencen a señalar, es que es sábado. Usted no tiene derecho de sanar los sábados. 6 días tiene de trabajar, decían los religiosos ahí, pero este día es un día sábado, día de sabbat, día que debemos de descansar, no debe de estar trabajando. Lo interesante para mí es que la mujer ya fue liberada, la mujer ya podía caminar. Y Jesús le dice a la gente que le acusaba, ¿sabe qué le dice? Muy pragmático su argumento. ¿Y usted le dice? Sus bueyes y sus burros en lo cual vinieron a la sinagoga hoy, ¿se levantaron a darle agua? Pues sí, dicen los hombres. Si ustedes pueden dar agua a sus bueyes y sus burros, yo puedo sanar a una mujer que tiene 18 años de estar enfermo. Jesús tenía una manera de ver que era muy contra la cultura en la cual estaba creciendo. Si vamos a Lucas 8, muchas veces consideramos que las mujeres fueron las pecadoras que fueron sanados por Cristo. Y por supuesto, toda mujer es pecadora porque todos somos pecadores. Pero Jesús también tenía mujeres sanados que le servían de forma de discípulas. Y esas mujeres hasta patrocinaban su ministerio. Susana, que es nombrado en Lucas 8, no aparece en ningún otro lugar en la Biblia. Pero tenía nombre y es nombrada como mujer que de sus recursos financiaba el ministerio de Jesús. Segundo, el texto de Lucas 8 habla de María Magdalena. María Magdalena es alguien que tiene mucho que hablar de ella y vamos a hablar al rato. Y Joana es nombrada como la esposa de Chuza, pero eso es lo interesante. Chuza era el siervo, la persona que atendía a Herodes. ¿Qué hizo Herodes a Juan el Bautista cuando él estaba preparando el camino a Jesús? Le decapitó. Ese Herodes que había actuado de esa forma tan violenta, que era el jefe de su esposo, ese Herodes que cuando estaban en proceso de crucificar a Cristo, le pusieron una toga a él diciendo, ahora sí que sos rey. Ese Herodes, no buen hombre, el jefe de su esposo, ella tomó el riesgo a decir, yo voy a seguir a Jesús y usar los recursos de mi casa para patrocinar su ministerio. Y luego caemos en María Magdalena. Lo interesante es que Lucas 8 nos dice que María Magdalena tenía ¿cuántos demonios? 7 demonios. Si un solo demonio tenía una mujer doblada en 2 en la sinagoga, ¿te imaginas qué haría la vida de alguien con 7 demonios?
Lo interesante es que la Biblia no nos dice cuáles fueron los demonios, pero dice que fueron 7, por lo tanto podemos imaginar que fue una mujer muy sufrida, una mujer vencedora, una mujer que cuando Jesús la liberó de ataduras de mucho tiempo. 7 demonios. Lo bonito de su testimonio es que María Magdalena fue presente en el sepulcro de Jesús. Fue a la tumba tempranito el día de resurrección. Fue la primera que habló con el ángel. Ella miró el jardinero pensando que era jardinero cuando era Jesús, que le llamó por nombre. María Magdalena tuvo un papel fuerte en la vida cristiana. Justo González es un teólogo cubano, ¿verdad, pastora? ¿O mexicano? Cubano. La pastora me ha introducido a Justo González y él dice lo siguiente de María Magdalena. El modo que tradicionalmente se ha pensado de María Magdalena merece cierta reflexión. Más bien dice más de nosotros que dice de ella. No hay nada en el texto ni en ningún otro lugar en la Biblia que diga ni implique que los 7 demonios, lo que había sido sanada, tenía que ver algo con la impureza o la inmoralidad sexual. ¿Quién ha escuchado que María Magdalena fue prostituta? Levanta la mano. La iglesia ha enseñado eso por siglos. No hay nada en el texto que dice lo siguiente. Tampoco hay razón para pensar que la mujer pecadora en la sección de Lucas 7, a lo cual vamos a entrar, tuviera algo relacionado con María Magdalena. Pero la idea común frecuentemente presentada en el arte es que María Magdalena era una prostituta. Eso bien puede ser el resultado de una larga tradición de interpretación dominada por los varones. Y por varones que pensaban que los peores pecados eran los de carácter sexual en una mujer. ¿Quién habla del hecho que María Magdalena patrocinó el ministerio de Jesús? ¿Quién habla de su fidelidad como discípula? Lo otro interesante es como las mujeres no tienen nombres en muchos casos. ¿Qué es el nombre más común en el Nuevo Testamento de mujer? María. ¿Cuántos María? Tenemos confusión de María, ¿no? ¿Cuáles son las Marías? Primero tenemos María, la madre de Jesús. Eso sí es más clara como el agua no puede ser. Gracias a Dios ya sabemos de ella. Pero luego tenemos María Magdalena. Cuando decimos María Magdalena, estamos identificando a María que sale del pueblo de Magdala. Y una tercera María. ¿Quién es la tercera? María, la hermana de Marta, que tenía en su casa en Betania. Por siglos la iglesia ha dicho que María, la hermana de Marta, y María Magdalena pueden ser lo mismo. Y no tenemos tiempo en el sermón de hoy de despedazar todo eso. Pero lo que quiero decir es que cuando las mujeres no tienen nombre o cuando hay solamente un nombre, es muy fácil confundir. Pero Dios nunca se confunde. Dios nunca se confunde con las personas. El texto de Lucas 7 nos habla de un fariseo llamado ¿quién? Simón. Y Simón invita a su casa a Jesús. En el momento que Jesús viene a comer, entra una mujer que tiene fama de pecado. No sabemos cuál era su fama. Y comienza a ungir los pies de Cristo. Esa historia es muy parecida en cierta manera a lo que encontramos en Juan 12, donde María y Marta tienen a Jesús en su casa. ¿Y quién es la que comienza a ungir los pies de Cristo? María, usando el mismo perfume en una caja de alabastro. En Marcos y en Mateo encontramos una historia similar, pero en Marcos y Mateo Simón no es un fariseo. ¿Quién sabe quién era? Era un hombre con lepra. Simón, el hombre con lepra, recibe a Jesús en su casa
y una mujer pecadora sin nombre entra a ungir los pies de Cristo. Lo interesante del Evangelio de Lucas es que es el único evangelio que identifica a Simón como fariseo. Y Jesús pone un contraste bien claro entre Simón el fariseo y la mujer. Y allí yo quiero que entremos, quiero que abran sus boletines al texto para terminar entrando más en ese texto de Lucas 7. Cuando entra la mujer, ya hemos dicho, una mujer no tiene derecho de tocar a un hombre que no sea su esposo. Y una mujer que es conocida por ser pecadora es similar a la mujer con el asunto de sangre. Al tocar a Jesús, ¿qué le pasa a él? Y su pureza se contamina. Y Simón está allí juzgando, no a la mujer, porque honestamente no le importa a la mujer. Simón está juzgando ¿a quién? A Jesús. Si fuera la mitad del profeta que decís que sos, tendría entendimiento que la mujer que te está tocando es una pecadora. Pero como sos un falso, ni sabes quién te está tocando. Lo interesante es que el juzgamiento pasa en su cabeza. Levanta la mano con honestidad si a veces nos juzgamos personas en la mente. Levanta la mano, ¿verdad? Lo que me asusta de ese texto es que información más clara del hecho que Jesús escucha nuestro juzgamiento no puede ver. Porque Simón no dice nada en voz alta. Y Jesús dice el texto en verso 40. Entonces Jesús le dijo a manera de respuesta a su juzgamiento que cree que nadie observe: Simón, tengo algo que decirte. Ok, dime, maestro. Y le cuenta esa historia. Y hay dos hombres con deuda, uno grande, uno pequeño. Los dos son perdonados. ¿Quién es la persona que tiene más gratitud y amor por lo que fue perdonado? ¿De deuda pequeño o de grande? De grande. Y lo interesante para mí es que Jesús hace la relación entre el perdón y nuestra capacidad de amar. Y Simón adivina correcto, porque no es difícil saber por dónde va Jesús. Pero la pregunta nos viene a nosotros. ¿Entendemos que cada uno de nosotros tenemos una deuda de pecado tan grande que solamente por la gracia de Dios estamos acá? Y si entendemos eso, no es una deuda pequeña. Bueno, más o menos lo tengo, Señor, pero si me puede corregir un poquito, eso es lo único que necesito. O mi propia fuerza realmente me ha llevado hasta acá, Señor, pero si me puede dar un empujón, un poquito más. No, yo no he cometido ningún pecado profundo, Señor. Yo obedezco a los 10 mandamientos, así que yo no necesito perdón grande, Señor, solo un poquitito. Jesús dice, cuando entendés tu necesidad de perdón de esa manera, tu capacidad de amar es cortado en mitad. Porque nuestra capacidad de entender lo que hemos sido perdonados está en relación directo a nuestra capacidad de amar. Y lo poderoso de ese texto es que Jesús ama tanto a la mujer como a Simón. Porque Jesús toma el tiempo de hablar con la mujer y Jesús no deja abandonado a Simón. Y para mí eso es muy buena noticia. Porque en momento me siento como la mujer, no digna de estar, no tengo espacio, no siento que quepo, Señor, no es mi lugar. Señor, ¿por qué me has traído acá? Ni puedo levantar mi voz, ni siquiera tengo nombre. Y en momento me siento como Simón. ¿Qué está haciendo? ¿Qué le hace pensar que eso es aceptable? ¿Qué le hace pensar que tiene espacio aquí? ¿Sabe que eso pasa mucho con adoración? ¿Has tenido la experiencia de juzgar a alguien adorando? No le voy a pedir levanta la mano, pero le voy a dar un ejemplo. Los blancos
La tradición en que yo crecí, ven a la gente de color a alabar y le dice, y tanta bulla, y tantos tambores, y tanto movimiento, ¿no? Y otra gente viendo a la gente callada, es que no se mueve, no se siente nada. El espíritu está ahí, parecen pedazos de hielo. ¿Será que alaban a Dios? Cuando nos juzgamos la adoración a otros, claramente nuestros ojos no están en Cristo, están en los demás. Jesús ama a la mujer, Jesús ama a Simón. Y vamos a la última parte. La última parte es que después de haber sido sanada y perdonada la mujer, Jesús está ahí y los que están invitados en la mesa comienzan a murmurar. Y comienzan a decir, ¿quién es ese hombre que cree que puede perdonar pecado? Me encanta la respuesta de Jesús. Jesús no se dirige a esas personas, no se mete en la pelea. Jesús simplemente le dice a la mujer, por eso a Simón, por eso te digo, si ella ha amado mucho, es que sus muchos pecados le han sido perdonados. Y no le habla del perdón de Simón todavía. Por supuesto está ahí, porque todo el mundo tiene acceso a perdón. Pero en ese momento Jesús está hablando de la mujer. Y más luego, cuando los otros hablan, Jesús simplemente se dirige a la mujer. Tu fe te ha salvado, mujer. Le dijo Jesús, vete en paz. No te metes en la pelea. No te confunde por el argumento. Mi amor es suficiente para salvarte. Entonces hoy día, yo creo que el Evangelio tiene una palabra muy poderosa. De cómo Jesús se mete en nuestros juzgamientos a enseñarnos otro camino. Y como Jesús nos encuentra en nuestros pecados y nos llama por amor a sus pies. A los pies de Cristo, la deuda de pecado de cada uno de nosotros es enorme. Y ninguno de nosotros lo podemos pagar por sí solo. Pero lo que Cristo nos da debe de rebalsar en un amor tan profundo, que seamos un pueblo que reconoce la gracia y el perdón y que vive en el amor por un Dios que ve individualmente a cada persona. Tomado de la mano yo voy, tomado de la mano yo voy, tomado de la mano yo voy con él a donde él va. Tomado de la mano yo voy, tomado de la mano yo voy, tomado de la mano yo voy con él a donde él va. Te dice amigo, deja todo y ven conmigo, pon tu mano sobre la suya y ve con él. Si Jesús te dice